Bienvenida, querida mía, a Del Reto el Éxito Emocional, el podcast que nace para hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y hoy me acompaña una mujer que ha revolucionado la forma en la que entendemos la productividad. Ella es Nati Zico, abogada argentina, especialista en metodologías ágiles, OKR y productividad. Además de desempeñarse en el Centro de Gestión Estratégica del Tribunal Superior de Justicia argentino, es autora del libro Gestión del Tiempo, claves para una vida productiva y feliz, fundadora de la comunidad Organizadas y una referente en medios como CNN y Olala por su mirada humana, estratégica y real sobre cómo organizarnos. Pero, detrás de su enfoque práctico también hay una mujer que ha enfrentado retos personales, bloqueos internos y un profundo camino emocional para construir una vida alineada. Sin más que decir, Nati, bienvenida y gracias por estar en Del Reto al Éxito. ¿Cómo estás? Hola, André, qué placer estar acá, una alegría enorme. Yo súper feliz, además de que reconectamos porque fue súper bonito buscando especialistas en temas de gestión del tiempo y productividad. Yo te tenía allí como que primera en la lista y hace un par de años conectamos con la idea de también tener esta entrevista con otro proyecto que no se dio en su momento, pero feliz de reconectar ahora en Del Reto al Éxito Emocional, que para quienes nos estén escuchando por primera vez, Del Reto al Éxito Emocional no es solamente un podcast, es un estudio social que consta de 100 entrevistas para conocer los retos emocionales que tenemos las mujeres ambiciosas, que vamos por más. Y un poco mi objetivo con esto es hacer visible lo invisible, como lo decía en la intro. A veces nos pasan cosas, temores, miedos, diálogo interno que creemos que nos pasa solamente a nosotras y que no, muchas vivimos. Así que gracias, Nati, por sumarte y por aceptar mi invitación. Quiero empezar, Nati, preguntándote, tú eres referente en el tema de productividad y gestión del tiempo, pero a mí me gustaría saber qué emociones te llevó a ti explorar este mundo, explorar este ámbito y cómo llegaste a esta industria y a este nicho. Bueno, es muy interesante porque yo llegué a la productividad siendo una víctima de la productividad, siendo Ajá. una víctima de la gestión del tiempo. Así que lo primero que tuve que hacer fue yo tomar estos conocimientos. De hecho, este camino prácticamente se dio solo después, porque en un momento de mi vida yo estaba haciendo una carrera de abogada, dedicada a lo penal, y estaba en jaque mi vida con mis dos niñas muy pequeñas. Tenía una niña de 2 y otra de 4, y me daba cuenta de que estaba saturada, abrumada, sin herramientas internas como para poder sobrellevar esa vida que estaba teniendo demasiados frentes, y me puse a estudiar sobre gestión del tiempo para salvarme a mí misma, porque lo necesitaba y me di cuenta de que era por ahí, de que por ahí venía la mano, y luego se empezó a dar casi solo, pero como que tuve una claridad mental de entender a dónde quería que fuera mi vida, y luego empezaron a aparecer nuevos escenarios que no se me hubiesen ocurrido, que era ayudar a otras personas a salir de sus caos. Y apareció como un propósito de bien muy grande que no estaba en mis planes. Mis planes eran al principio salvarme yo. ¿Y qué estaba pasando? O sea, emocionalmente, ¿qué vivías o qué te decías? Y esto te lo pregunto porque, digo, acabas de describir, en ese momento tenías dos niñas en esa edad, yo tengo actualmente dos, exactamente 4 y 1 año y medio, y es como que, Dios mío, definitivamente me toca escoger con pinza dónde ponerme atención y qué desarrollar y qué llevar adelante, porque si no, siento que no le llego a las cosas que le tengo que llegar. ¿Qué emociones o qué sensaciones tenías en ese momento que te llevó a decir, tengo que buscar herramientas? ¿Qué te decías a ti Tal misma? cual. Sentía primero que cuando uno tiene problemas de gestión del tiempo empieza como a cometer errores. O sea, esto de decir, uy, me olvidé esto, era algo muy recurrente en mi vida. O voy a un turno médico y no era el día. Y te encontrás con, ¿cuándo es? Mañana, uy, no, y toda la movida que hice para llegar acá. Y empieza como a haber alertas de que tu vida está sobrepasada. Entonces, es como que si uno escucha esas señales de decir, ojo, acá hay que bajar, o sea, ¿qué pasa acá? Y además, en mi caso, empecé con problemas médicos, o sea, empecé a tener taquicardia, y dije, ¿qué pasa? No quería googlear porque Google me iba a decir que estaba al punto de un ataque al corazón, pero fui al cardiólogo y me dijo, estás re bien, o sea, estás bárbara, el problema es que estás estresada, estás pasada de vuelta.
Y bueno, ese fue como un medio de tocar un fondo, ¿no? Decir, ya me está afectando la salud, o sea, no es algo que yo puedo con todo. Bueno, yo voy a poder estar con mis hijitas y seguir con mi carrera profesional y voy a poder hacer con todo. Y bueno, esto de no tener herramientas de gestión del tiempo, que es lo primero que yo tuve que adquirir, es aprender a ser muy selectivo con Mm. tu vida. Es empezar a decir, bueno, ¿por dónde va? De hecho, yo hasta parecería que me complejicé mi vida, porque no dejé de ser abogada y de pronto empecé un emprendimiento con mis dos hijas también, que por supuesto ahora están más grandes y eso también hay que decirlo. Hay una etapa que es muy crítica, la etapa de crítica de madre, y después te van dejando espacio como para que uno pueda volver a respirar. Y bueno, en esto de que pude hacerlo porque tuve una ventaja, o sea, la ventaja fue de dedicarme a lo mismo que me estaba dando la salida de mi problema, y es dedicarme a estudiar gestión del tiempo y productividad, que a su vez lo aplicaba yo a mi vida y podía llevar adelante un emprendimiento. O sea, fue como realmente como un win-win, o sea, gané por todos lados. Ganar para todos los lados. Dijiste una frase que a mí personalmente yo me la digo casi que a diario porque siempre digo que tengo más ideas que energía y tiempo. Y es, Andreina, puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. ¿Qué opinas tú de esta frase y cuál es tu opinión? Porque yo siento que en este mundo tan agitado y también hablando del liderazgo femenino y de la equidad de género, es verdad que las mujeres cada vez más tenemos más y más oportunidades y más campo, pero también más exigencia, queremos cumplir más roles que a veces no es sostenible, o por lo menos desde mi perspectiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto con el querer hacerlo todo al mismo tiempo? Sí, yo directamente digo, no puedo con todo y está bien. O sea, voy como un paso y me lo perdono. Y digo, creo que lo que más cambió en mí fue la mirada con la que yo me miraba a mí misma y a mi vida. Es decir, yo me reprochaba no llegar a muchas cosas y ahora tengo una mirada más benigna de decir, pero fíjate lo que sí hiciste, fíjate a dónde llegaste, qué pasó en el día de hoy. No es lo mismo irse a dormir pensando en los pendientes que irte a dormir pensando en qué luchas que tuve hoy y cómo las superé. Y simplemente no cambió tu vida, no cambiaron tus actividades. Es la perspectiva con lo que lo estás mirando. Entonces, esa mirada, la mirada amiga, digo yo, la mirada de amiga con uno mismo, es la que siempre trato de yo enseñar a mis mentés, a mis alumnas, y decirles, ¿quién te está hablando adentro tuyo? ¿Es la de, no podés otra vez, te equivocaste, mirá, qué vergüenza? ¿O la de, pero pará, mirá todo lo que lograste, hasta dónde llegaste? Y bueno, si cambias la perspectiva, va a cambiar tu vida. Así de simple. Sí, tal cual. Yo, de hecho, es algo que yo tengo que aplicar un montón y justo lo que tocas es escribir. A veces termino el día y digo, oh my God, todavía me falta hacer A, B, C, D y de repente me agarro y que, Andreina, ok, falta esto, pero ¿qué hiciste hoy? Y a veces ese simple hecho de hacer esa lista de, no de lo que tengo que hacer, sino de lo que hice, como para darnos ese autorreconocimiento. Nati, has hablado de tus alumnas, de tus clientes. ¿Cuál crees desde tu experiencia y perspectiva que es el autoengaño más común que las mujeres tienen sobre ser productivas y manejar mejor su Bien, hay muchas creencias que son limitantes de la productividad. Algunas las enumero en mi libro porque quedan muy, muy claras. Una de ellas es que ser productiva es cool, es tiempo? como te das corte, ¿no? Entonces, estás saturada de tareas y no das más, y entonces hago esto y A, B, C, y si lo ves como una virtud y no como un problema, es muy poco probable que lo cambies. O sea, esa es una creencia de decir, ser productiva no es hacer muchas cosas, sino hacer las que importan, ¿no? Esa es la primera creencia que uno podría cambiar para poder lograr una productividad feliz, porque productividad hay muchas, ¿no? También la productividad tóxica. Entonces, ¿cuál es esa productividad feliz? Y bueno, la que no lleva estas creencias. Una creencia también muy común es que la gente no puede cambiar. Yo no puedo cambiar. O sea, o que pensás de alguien y decís, no, la gente no cambia. El genio y figura hasta la sepultura, dice un dicho popular. Y bueno, ¿cuán probable es que vos cambies si pensás que las personas no cambian? Es parte del universo la evolución, el cambiar constantemente. Entonces, cuando empezás a ver de que vos cambiaste, porque seguramente hay cosas de tu pasado que hiciste de un modo
y hoy con más experiencia, con más años, con más conocimiento, no las harías igual. Y bueno, eso ya te está dando la evidencia de que la gente puede cambiar, que vos cambiaste y que podés seguir cambiando y podés seguir mejorando. Entonces, la creencia de no se puede cambiar es totalmente nociva. ¿Y con qué creencias iniciaste tú tu proceso cuando dijiste, mira, ya va, yo tengo que tomar el control de mi tiempo y manejar mejor mi gestión del tiempo? ¿Qué creencia, cuál fue esa primera que tuviste que trabajar en ti, que al final asumo fue un reto también emocional, ¿no? ¿Cuál fue esa primera señal en ti? Yo siento de que fui cambiando creencias por conocimiento. O sea, a mí me gusta pensar de que el conocimiento es el que trae la luz, ¿no? Y empieza como a hacerte ver cosas que vos no veías. Sí, tuve muchos retos con respecto a creencias que tenía conmigo misma y de cosas que yo pensaba que no podía hacer. Una de ellas era, por ejemplo, hablar en público. O sea, yo tenía pánico, pánico escénico completo, y que te diga alguien que después de 5 años da conferencias adelante de cientos de personas y con toda la gracia y la confianza de no tener problema en hacerlo. Y bueno, hubo un camino, no fue de un día para el otro. Yo digo, uno no puede tirarse a la parte honda de la pileta sin haber primero aprendido a nadar. Entonces tuve que aprender a nadar en un montón de retos que no tenía en cuenta, como por ejemplo ese. O sea, decir, bueno, si yo quiero que mi voz llegue a más lugares, Andrea, vos te sentirás también identificada con esto, de que uno tiene que practicar la comunicación y es una habilidad que tal vez no tiene que ver con lo que estás enseñando, pero es una habilidad que está ahí al costado y que es muy importante. Entonces, el hablar en público fue un reto gigantesco, o sea, y tuve que hacerlo con pasitos así de escaloncitos de, bueno, frente a 3 personas, bueno, frente a 10, bueno, frente a 20, y de pronto, bueno, ya me siento segura como para hacerlo delante de 100. No, me pasó exactamente igual. De hecho, en mi caso, digo, este pedacito de aparato, esta cámara, yo le tenía pavor a hablarle a la cámara. Mira que en mi caso fue distinto porque yo estuve dando clases por muchos años a nivel superior aquí en Canadá y el yo pararme frente a personas era algo ya, era la única forma que yo sabía hacerlo. Y cuando empiezo con mi negocio online, que fue durante la pandemia, 2021, cuando nace mi primer hijo, yo digo, ya va, tengo que agarrarle amor a esta cámara y yo le tenía pavor, Nati, a yo hablarlo a la cámara. Hice cursos para prepararme de oratoria, de no sé qué, y al final, por mucho conocimiento que tenía, el tema era emocional. El simplemente hacerlo y como tú dices, ir ganando confianza paso a paso y un proceso, así que comparto eso contigo. Nati, hablemos un poquito de tu libro. Háblanos cómo, de hecho, no hemos hablado nosotras por privado sobre este tema, es la primera vez que hablamos y tenemos una conversación. ¿Cómo nace el libro? ¿Cómo empieza a gestarse? ¿Cómo fue este proceso de crearlo, de escribirlo, de transitarlo? Háblanos un poco de ese proceso. Primero yo empezando cursos, primero uno a uno o cursos con pequeñas personas, y llega un momento en el que te das cuenta de que no podés abarcar tantas personas porque no te da el día, y más cuando tienes una agenda ocupada como la mía. Entonces, el libro fue una forma de decir, puedo brindar todos estos conocimientos de forma masiva. O sea, alguien puede tomar, el método que yo enseño en mi libro, que se llama Los 4 pilares de la productividad, fue un curso que yo di. O sea, fue un curso que di 3 veces o 4 veces, iba repitiéndolo, lo sigo dando, lo sigo perfeccionando, porque yo fui también cambiando en el medio, entonces también fui como adquiriendo nuevos conocimientos, pero yo después de haber leído todo lo que había estudiado y aprendido sobre productividad y gestión del tiempo, dije, entendí en mi cabeza cómo tenían que ser el paso del 1 a 1 cada semana para decir cómo podés salir del caos a una vida con un poco más de control. Entonces, empecé a escribirlo 2 veces al libro. La primera fue una prueba, que siempre pasa, porque al principio pones otras cosas. Sí tuve la suerte de estar con un corrector al lado, muy bueno, que me iba ayudando y me iba diciendo, bueno, mira, por ahí, fíjate esta idea. Era muy, muy útil tener al corrector para entender cómo tenía que escribirlo. Y ese libro que yo había empezado, le hice un bollo así, y empecé uno nuevo. O sea, y yo digo, el segundo libro no hubiese aparecido si yo no hubiese hecho esa primera prueba. Necesitaba tener primero esa base para que nazca el segundo, que fue el libro, ¿no? Y yo dije, a principio de año dije, quiero escribir un libro con el que yo me sienta orgullosa. O sea, que yo diga,
cada palabra que está escrita ahí, no me arrepiento de que esté ahí. O sea, yo amo mi libro porque lo escribí desde el corazón. O sea, cada palabra que dice fue una palabra escrita con generosidad. Puede decir, yo te doy esto para que vos lo aprendas, te ayude en tu vida, para que crezcas, para que sepas por lo que yo pasé y puedas hacer un camino más fácil, más rápido. ¿Cuáles son esos 4 pilares que mencionas que describes en el libro? Si puedes, ahondar un poquito allí para ilustrarnos. Bien, el primer paso, el primer pilar es la observación consciente, porque uno no puede, y más trabajando en una oficina que trabajo de estadísticas, estoy muy atravesada por los datos. Entonces, para mí, no se puede tomar ninguna decisión si no entendés primero en el panorama en el que estás. Y ese panorama, yo le digo un panorama, una visión 360 o una vista de águila, es separarte un poco de tu vida y hacer un diagnóstico de dónde estás parada. O sea, primero necesitas entender sin juzgar. O sea, ¿qué hago yo con mi tiempo? ¿Cómo está mi vida? ¿En qué está divididas las tareas? Y sí o sí, sin ese paso previo, no puedo seguir al segundo paso, que es el segundo pilar, que es eliminar. Y en eliminar, tal vez es el más duro, porque no solamente es eliminar las cosas que están de más, que no te gustan, tal vez hasta es eliminar cosas que sí te gustan, cosas que vos disfrutás, pero que no se puede todo. Entonces hay que tomar decisiones. Y un libro que me ayudó mucho en esta parte fue el libro del esencialismo. Y No. el libro del esencialismo a mí me lo dijo claro, porque era como ser minimalista, pero aplicado a la vida. Y en esto de ser minimalista también tiene que ver con las cosas, pero también tiene que ver con las actividades y también tiene que ver con las personas con las que te vinculás, con los videos que ves, con los libros que lees. O sea, es una parte de todo y yo soy una persona muy curiosa y muy inquieta. Entonces, muchas veces me encuentro en la situación de querer todo. O sea, lo quiero todo. Quiero vivir la experiencia del yoga frente al mar, quiero leerme todos los libros, quiero verme todas las charlas TED que existen. Y si hago eso, termino no haciendo nada o, no, o olvidándome del camino por el que tengo que ir. Tengo que tomar una decisión de ser más simple, más esencialista y ver cuál es el único camino que realmente importa. Bueno, sigo con el tercer pilar. Vamos con eliminar. Tercer pilar es automatizar. Y en automatizar, lo primero que se viene a la mente claramente es la inteligencia artificial o la tecnología. Pero en este capítulo yo también hablo de crear sistemas como rutinas, crear sistemas de hábitos. Entonces, cuando tu vida se ordena de determinada forma en la que no tenés que estar tomando decisiones por cosas chicas todo el tiempo, podés dejarle a tu cabeza o a tu creatividad más libertad para que se ocupe de las cosas que realmente importan. Entonces, no estás todos los días viendo, me voy a ocupar de ver el tema de las finanzas. Y bueno, ya eso, creé un sistema para que eso se maneje solo. O con respecto a las rutinas de mis hijas, o las mías también, o por dónde voy a ir en el camino hasta el trabajo. O sea, muchas veces se le dice que las rutinas son como algo aburrido, ¿no? Como que la gente, no sé, la gente se separa porque la relación se volvió rutinaria, ¿no? Y al mismo tiempo las rutinas pueden dejarlo, o sea, lo repetitivo, ¿no? Encastrado en un lugar para que uno justamente tenga la libertad de hacer cosas divertidas, creativas y que uno crezca. Y por último, y esto el otro día cuando di una conferencia, vino una persona después de la conferencia y me dijo, ¿por qué está este paso al último? Me preguntó. Y hoy lo voy a responder. El cuarto es planificar. Y dice, ¿cómo planificás al final? Y yo dije, tiene un porqué el planificar al final. Porque si vos planificás al principio, sin haber hecho todo ese recorrido, vas a venir arrastrando un montón de cosas de tu vida que están de más. Entonces vos tenés que planificar cuando ya hayas entendido qué era lo primordial para vos, qué era lo importante, a dónde querés ir. Ahí vamos. Y como también tengo una mirada muy de la agilidad, para mí los planes son rápidos. O sea, tengo planes a largo plazo, pero también tengo muchos planes a corto plazo. Y saber que rápidamente puedo pegar un volantazo si no está funcionando como me parece que tendría que funcionar. De hecho, he tenido muchos proyectos dentro de organizadas que dije, no va por ahí, no resuenan, y he sabido tener la rapidez de cortarlos y encarar para otro lado. De hecho, he hecho un montón de cosas, he tenido agenda, he tenido de todo en mi emprendimiento, en mi marca,
Y a veces he dicho, no, por este lado voy, por este lado no voy, pero con agilidad, no despertarme después de un año y decir, no tendría que haber hecho esto. No, siempre desde una mirada ágil. Sí, Así desde que la, esos son los desde 4 pilares. Entonces hablamos de, bueno, básicamente reflexión, ¿no? O autoconocimiento, autoconocimiento, reflexión. El segundo hablamos del soltar, que amo, el dejar ir. Automatización o tecnología y planificación. Me Tal cual. encanta, súper poderoso y miren qué importante para quienes nos estén viendo, escuchando, que como tú mencionas, todo esto antes de planificar, que a veces asumo la gente empieza a planificar cargando todo un bagaje de cosas que no está alineada y con eso no se avanza, ¿no? Exactamente, tal cual, porque planificar, para mí es muy poderoso planificar y para mí los planes, porque muchas veces dicen, no, planificar es no estar en el hoy, ¿no? Y yo tengo mis reparos con esto del aquí y a la hora, porque me parece que es necesario, y más para personas que no están en el aquí y ahora, pero yo soy una persona de su pasado y de su futuro. Y viajo todo el tiempo a mi pasado. Es algo que primero que disfruto, o sea, lo hago con muchísimo amor, pero además porque muchas veces resignifico cosas que me pasaron con las nuevas herramientas que tengo hoy, ¿no? Cosas que pasaron en el pasado me traen cosas a este presente. Y cuando planificás, además también disfrutás. O sea, cuando vas a hacer un viaje y tenés ese viaje por delante, o yo que me gusta ir a ver bandas en vivo, cuando tengo un ticket de un concierto, ya estoy contenta. Todavía no pasó, pero yo ya lo estoy disfrutando desde hoy. O sea que ese futuro también es presente. O sea, ese futuro está incidiendo en mi ánimo de hoy. O sea que estamos todo el tiempo conectados con nuestro pasado y con nuestro futuro. Somos sucesiones de seres, no somos solamente este momento. Me encanta. Tú sabes que yo tengo una frase que la utilizo más que para planificación, la parte estratégica, pero que también es parte de una planificación, y es, una estrategia se diseña en el presente considerando tu pasado y pensando en tu futuro. Entonces, muy alineada contigo a que sí, o sea, el presente, el pasado y el futuro pueden estar bien conectados y alineados también con hacia dónde vamos o hacia dónde nos gustaría estar. Nati, me gustaría ahondar un poquito en cómo fue para ti, porque mencionaste, bueno, eres abogada, tenías esta carrera como abogada, ejerces como abogada y también luego, bueno, me meto en el tema de la gestión del tiempo. ¿Tuviste, me pregunto si tuviste alguna crisis existencial sobre cómo unificar todo esto o fue algo que realmente se fue dando naturalmente o te cuestionaste en algún momento, pero si soy abogada, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Me da curiosidad saber cómo emocionalmente, cómo lo transitaste y cómo fue ese diálogo interno. Es muy interesante y creo que va a mi nuevo libro, porque ya empecé a escribir otro, no se puede con todo. Yo fui un elemento básico de lo que pasó en la sociedad. Me pasó exactamente lo mismo que le pasó a todo el mundo. Y yo tuve una gran crisis con respecto a mi profesión con la pandemia. Y con respecto a dónde voy, qué quiero hacer, o sea, a dónde va mi vida y esto que para mí nos atravesó a todos y todavía ni siquiera sabemos cuánta repercusión tuvo en nuestras mentes, en nuestros espíritus, en todo, el hecho de que se haya parado el mundo. O sea, y que tal vez tuvimos una oportunidad gigante, si lo podemos ver así. Yo la pasé en algunos momentos muy mal porque me aterró la pandemia y por otros momentos dije, estoy con mis hijitas acá en casa. O sea, gracias. Y era como, tenía que estar con este doble sentimiento y entenderlo dentro mío, entre el miedo y la tristeza y la alegría de estar en casa. O sea, y tenía que convivir en mí eso, porque por ahí sentía culpa. Estás contenta de estar con tu casa y hay gente que la está pasando mal. Sí, entonces era como que no podía dejármelo ser. Y la mejor forma de dejármelo ser es poniéndolo en palabras como lo estoy haciendo ahora. Es entender de que no era contradictorio, simplemente existían esos dos sentimientos y esas dos emociones. Y cuando fue lo de la pandemia, lo primero que pensé yo fue, yo renuncio a mi trabajo, que fue lo que mucha gente hizo, que fue la gran renuncia, fue un movimiento mundial. Muchísima gente renunció a su trabajo y empezó esta nueva era de emprendedores, que está buenísima, pero mucha gente no pudo renunciar, porque no, tampoco era tan fácil, ¿no? O sea, decir, listo, mi carrera, todo. Y después de la gran renuncia vino la renuncia silenciosa. Yo fui víctima de todos esos momentos y estaba en un trabajo que no me terminaba de cerrar, pero tampoco me quedaba otra. Así que seguí haciendo como un camino paralelo con mi emprendimiento y me mantuve en mi trabajo,
pensando que a largo plazo tal vez lo dejaría, o a el corto plazo. Y finalmente se alinearon los planetas y no llegué a la tercera etapa que está viviendo mucha gente hoy, que es la quiet ambition, dicen que es, ¿no? Cuando uno como que dejó de tener ambiciones y quiere una vida tranquila, la tengo un poco, pero logré unir mi parte jurídica, mi parte de abogada, con mi parte de productividad y se unió como una especie de rompecabezas y en este momento estoy trabajando dentro del Poder Judicial, pero en una parte de estratégica, o sea, de gestión que tiene que ver con la productividad. O sea, no me fue necesario separarme de mi lado jurídico, sino que uní mis dos lados y pueden convivir perfectamente sin ningún problema. Qué belleza, me encanta que hables de eso y que mira que eres una muestra también de cómo gestionándose muy bien, ¿no? Puedas mantener diversos roles y puedas hacerlo, bueno, de forma alineada a ti, que te sientas también expansiva, que te sientas autorrealizada y que puedas ayudar desde tus diversos dones y talentos. ¿Cómo te ayudas en tu día a día? ¿Tienes alguna herramienta de bienestar? No sé, que te ayude, si es ejercicio, meditación, de qué forma en esos días agitados te ayudas a estar bien contigo misma. Soy una persona muy lectora y muchas veces me preguntan, ¿en qué momento lees? Yo digo, tal vez en el momento en el que alguien está scrolleando en el celular, lo hago también. Ojo, no voy a decir que no lo hago porque a veces me pongo a ver videos graciosos y me mato de la risa. Pero siempre que he estado baja de emociones o sin claridad, he hecho estas dos cosas que es leer y escribir. O sea, leer Mm. y escribir para mí son las dos herramientas que siempre me han sacado de pozos, de momentos complicados, de dilemas. Como que uno saca afuera lo que está dentro hecho un nudo y lo ve desenredado. O sea, cuando uno lo ve escrito y puesto en otro lado, de hecho, yo muchas veces tengo un diario digital, secreto, no lo sabe nada, al que no ve, que yo ahí puedo ser absolutamente sincera. O sea, obviamente le puse una contraseña, espero que nadie me lo hackee. Y, y en ese diario yo soy muy sincera, hasta con, diríamos, hasta con mi lado oscuro, o sea, soy muy sincera. Y cuando yo puedo releerlo, y de hecho hasta por ahí me voy a un par de años atrás para leerlo, puedo hasta entender cómo fui sintiendo eso en ese momento, cómo fui cambiando. Hago como un autoanálisis de mí misma en este momento que me está pasando algo y en el pasado. Y la lectura ocupa como esa otra parte, porque para mí leer un libro es como que uno cuando lo escribió aparte lo sabe. Cuando uno escribe un libro lo da todo. O sea, por eso dicen que un libro es como un hijo. Porque no te guardas nada. O sea, das todos tus conocimientos, todo tu amor, todo tu saber, no te guardas nada. Cuando vos lees un libro de alguien, tenés que saber que esa persona hizo eso. Y es tal vez un resumen en un día, en una hora, en unos meses que te lleva a leer ese libro, tal vez de años y años y años de experiencia y de conocimiento de esa persona. Entonces, la persona que lee es una persona que tiene acceso a muchas vidas, y a muchos mundos y a muchas mentes. Yo siento que si tengo que decir qué quiero en esta vida es seguir leyendo y seguir escribiendo. Qué belleza. Yo pienso que la educación, siempre me lo he dicho, yo también me encanta la lectura y siempre he dicho que la educación, o sea, ni siquiera la educación, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. O sea, nadie, te pueden quitar una propiedad, dinero, te pueden quitar la paz, te pueden, pero no tu conocimiento, así que me encanta que tenemos muchas cosas en común, Nati. Sí. Nati, si tuvieses que describir una emoción no deseada que ha estado allí permanente en tus procesos o que has tenido que trabajar así como, ¿sabes? Bien intencionadamente, no sé, quizás perfeccionismo, el ser juzgada, te estoy dando ejemplos, la autoexigencia, ¿qué pudieses describir de tu proceso que ha sido para ti un reto emocional que has tenido que trabajar intencionalmente? Bueno, al principio uno siempre los tiene, ¿no? En distinto volumen, pero sí tuve claro el síndrome del impostor, el síndrome de la impostora. Y un libro tuve dos libros que me ayudaron mucho a salir de ella, de él, del síndrome. No sé si decir de la impostora o del síndrome. Bueno, uno es
Roba como un artista, que lo leí en una hora, me pareció excelente, un resumen perfecto de lo que yo estaba sintiendo. Y otro fue Hábitos Atómicos, porque si bien habla de los hábitos, entendí perfectamente cómo es eso de que tu mente no se cree algo hasta que no le das evidencia. Entonces, claramente, si yo empezaba en el principio a decir yo soy speaker, no me lo iba a creer si no lo hacía muchas veces. Entonces, lo tuve que ir anestesiando o silenciando a ese síndrome de la impostora haciendo cosas. O sea, tuve que darle letra a mi ser para decir, no te digas más que no sos eso, porque mira, lo hiciste un montón de veces y ayudaste a muchas personas y mirá los mails que te mandaron después de haber hecho esto y mirá cuánta gente está contenta con haberte escuchado y entender de que yo tenía que hacerlo por los demás, ¿no? También, o sea, yo tenía que ir a dar esa charla y siempre pienso en eso, cada vez que voy a dar una conferencia o una charla o hasta esta entrevista, siempre pienso, tal vez voy a decir algo que alguien que está en esa audiencia lo va a escuchar y le va a ser útil. Y solamente por eso vale la pena que lo hagas. O sea, y me corro de escena, ¿no? Ya deja de ser yo, tú. No, no, es el otro, la otra. Es cuando empezás a actuar de forma generosa, de forma por el bien de los demás, se va todo tipo de vergüenza, de síndrome, de timidez, de ataque de pánico, lo que sea que te dé, ¿no? El momento del dar y de compartir con los otros tu conocimiento. Qué belleza, inspirarse en los demás entonces para ir agarrando como esa valentía y atrevernos a dar esos pasos aunque haya temor. Nati, que hablaste, bueno, un poco inspirada en tu audiencia y las personas que acompañas y ayudas, ¿cuál tú crees que es como esa principal resistencia que encuentras cuando las personas quieren, estoy en caos, mi agenda, mi tiempo, estoy desbordada, quiero hacer un cambio, pero ¿cuál es esa resistencia en común que tú ves en las personas que acompañas que más sobresale? Sí, bueno, he tenido todo tipo de personas. Pero sí he tenido más, al principio cuando llevaba mentorías uno a uno, que ahora no lo estoy haciendo más, pero por una cuestión de tiempo, podía escuchar bien las vidas de cada una de las personas que confiaba en mí y me compartía. Y muchas veces tiene que ver también con, bueno, con esto del amor propio. Tengo un caso de una persona que de hecho hoy es amiga mía, la quiero mucho. Ella era psicóloga y tenía su agenda llena, llena, hasta la noche. O sea, era en el momento en el que yo me estaba yendo a dormir, ella todavía tenía pacientes. O sea, yo decía, bueno, evidentemente tu caso es un éxito, pero no estás viendo algo, no lo estás viendo. Y no hacía ejercicio, empezó a tener problemas de salud. Y yo decía, tenés que valorarte más y valorar más tu servicio. Ahí no era una cuestión de tiempo, era una cuestión de que ella no se animaba a cobrar más. O sea, y tenía que cobrar más y reducir la cantidad de pacientes que tenía. Y decía, sí, sí, pero yo a la noche por ahí alguien me llama o le cambiaban de turno y ella siempre se iba al segundo lugar. Era como, bueno, yo me adapto, yo me acomodo. Bueno, claramente no estaba poniendo límites, pero por una cuestión de amor propio. O sea, de valorarse a ella, de valorar lo que ella estaba dando, de cómo estaba ayudando y de que su precio, por más que fuera algo económico, las mujeres por ahí tenemos mucho miedo de hablar del tema del dinero, pero es algo que arrastramos de siglos, diríamos. Y ella tenía que cobrar más. Y además, cuando uno cobra más, y eso lo expliqué yo, cuando uno cobra más, la otra persona también lo valora más. Entonces, uno tiene que ponerse un precio, no digo altísimo, pero por lo menos cuando uno dice, bueno, mira, gano lo mismo que ganaba antes, pero en vez de tener 10 pacientes, tengo 5, y bueno, ganaste 5 horas. Que Sí. anda a caminar, anda a ver a tus amigas, anda a ver a tu mamá, mira una serie, dormite una siesta. El solo hecho de haber cambiado ella la percepción que tenía con respecto a ella misma, y fíjense que no tengo nada que ver con una agenda, o sea, el trabajo con ella tuvo que ir por otro lado. Por suerte ya en ese momento había estudiado inteligencia emocional y además siempre estuve en muchas corrientes con respecto a los pensamientos, porque atrás de cada agenda había una persona con pensamientos, con emociones, con creencias, y trabajar las agendas era trabajar todo eso también. No podía dejarlo de lado. O sea, sí o sí tenía que ver quién era esa persona que
estaba haciendo malabares con su vida. Sí, que básicamente nos lleva a ese primer paso que describías de como que de análisis, ¿no? De autoaceptación y de ver qué realmente está pasando en mí, qué tengo que, por qué estoy tomando estas decisiones. Sí, ahorita para quienes nos estén viendo y escuchando, que de repente si hay alguna de las mujeres que está allí del otro lado, que esté colapsada y que piense que tiene que resolver una agenda, pero Nati ya bien nos describe, no es solamente una agenda. ¿Qué le recomendarías y por dónde empezar? O sea, si tú pudieses darle 3 tips o 3 acciones o 3 pasos para aplicar ya, ¿qué le podrías tú, ofrecer o aconsejar a esta mujer que está del otro lado escuchándonos o viéndonos? Primero siempre la mirada benigna con ella misma, siempre con la mirada de, mira todo lo que haces, lo haces muy bien, estamos acá juntas en esto, vamos a tratar de sacar esta situación y no el palo, no lo logro, soy un caos, soy un desastre. Yo cuido mucho lo que uno se dice de uno mismo, porque, ¿no? Lo que crees, creas. Entonces, Mm, cuidar mucho el trato con uno mismo primero, diría. Después, revisar si tu situación, no somos un árbol, ¿no? Nos podemos mover, me encanta esa frase. Entonces, si tu vida no es la que estás queriendo, no lo vas a poder hacer de un día para el otro, no es de acá a mañana, pero empezá a estás caminando, yo digo, esta calle está asfaltada, empezá a hacer un camino paralelo, ¿no? Empezá a asfaltar otras oportunidades, otras calles. Y otra cosa que le diría, siempre a la par de la gestión del tiempo, aprendan de finanzas, mm. aprendan de cómo manejar el dinero. El dinero y el tiempo están completamente relacionados. Y tiene mucho que ver tu independencia con respecto a tu tiempo, con respecto también a tu dinero y cómo lo manejas. Muchas cosas que yo no hago, no las hago porque las delego porque las pago. Entonces, cuando yo tengo posibilidades de entender cómo funciona el dinero también está relacionado con mi tiempo. El tiempo es otra cosa, y está claro. Yo siempre digo, el tiempo no es oro, el tiempo es vida y vale muchísimo, pero sí puedes tener más tiempo si haces mejores ecuaciones matemáticas con respecto al dinero. Ay, me encanta, Nati, eso tal cual. O sea, me encanta que hayas tocado ese tema y me encantaría saber ¿cuál ha sido, cómo ha sido tu gestión para delegar? Porque yo tengo ya más de 5 años acompañando a mujeres a crear negocios online, siendo fiel a su ser, muy alineados a ellas y a su esencia. Y una de las principales barreras que encuentro cuando ya llega a una fase de crecimiento es el delegar, la resistencia que hay para dejarse ayudar y para delegar. Y yo personalmente he encontrado, hay dos creencias desde mi experiencia, el yo lo hago, lo puedo hacer mejor, o nadie lo hace como yo, o el que no, pero eso no me cuesta tanto y mejor lo hago yo. Y al final va relacionado justo a esto que acabas de hablar de dinero, de inversión y de soltar. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti delegando? Y al mismo tiempo me gustaría saber cuál ha sido tu percepción de las personas que acompañas cuando les toca delegar. Un capítulo dedicado a eso en el libro, o sea, para que sepas lo importante que es de que las mujeres, vamos a empezar a decir que el libro lo escribí para las mujeres, y de hecho tengo mucho tema con los hombres que me dicen, no puedo leerlo porque está en femenino. Y digo, bueno, yo leí todos mis libros en masculino durante toda mi vida y no tuve problemas. O sea, le escribí a la mujer que yo tenía frente a mí y que yo tenía que ayudar. Y el tema de delegar es fundamental, como estás diciendo, es fundamental porque también traemos un legado con respecto primero a que no tuvimos muchas referencias de mujeres líderes delegando. Entonces, estamos casi como siendo las pioneras, o sea, entonces nos cuesta mucho encontrar referentes femeninas con las que nos sintamos identificadas. Por ahí hay que crearlo uno y bueno, no es tan fácil. O sea, por otro lado, hablamos de delegar con respecto al perfeccionismo. El perfeccionismo es un rasgo muy femenino y con el que tenemos que luchar. Y yo siempre en mis charlas suelo dar una imagen del perfeccionismo metido dentro de una trampa de una red y siempre pregunto, ¿por qué el perfeccionismo es una trampa? Y muchas veces me responden, porque es imposible. Bien, yo digo, esa es la primera trampa. La segunda trampa es porque creemos que es una virtud. Y en el momento en que crees que el perfeccionismo es una virtud, no lo vas a cambiar nunca. Porque vas a decirlo, como dicen en una entrevista de trabajo, ¿cuál es tu peor defecto? Ah, es que soy muy perfeccionista.
y lo dicen como algo malo, pero hay una vanagloria personal adentro diciendo, pero soy perfeccionista, sí, que es malo, pero en realidad, no, ojo, sacale las vendas a la situación, porque es malo ser perfeccionista. De hecho, estoy segura, André, que las personas como vos y yo que estamos en emprendimientos, tenemos que soltar muchísimo la perfección, porque si no las cosas no salen, porque si no, no pasa nada, nos quedamos inmóviles. Y también yo pienso en esto en términos de perfeccionismo. Le estás privando al mundo de tus creaciones, le estás privando al mundo de tus conocimientos, de tu arte, de tu cuadro, de tu libro, por ser perfeccionista. Y el mundo te necesita, a vos también. Entonces, saquémonos el perfeccionismo de lado y aprendamos a que las cosas no estén tan bien hechas. Entonces, si uno delega y dice, bueno, yo no quiero que tener una empleada en mi casa porque nadie va a doblar las toallas como yo, que las doblo de color. Dos cosas para eso. Es delegar, o sea, comunicación efectiva, tratar de invertir un buen momento para explicar a las personas cómo hacer las cosas como vos querés, y en el segundo momento, suéltalo. Porque no vas a lograr, si estás pendiente de la toalla, entonces tu vida va a estar siempre rodeada de pequeñeces. No vas a lograr las cosas que realmente te importan. Hay que soltar muchísimo las nimiedades, no quedarse en las nimiedades, sino ir a lo alto, ¿no? Pensar en grande, soñar en grande. Y las chiquiteces de esas, ya está, no importa, ¿no? Y después confiar en una, delegar diciendo, listo, yo puedo esto, sacarse el síndrome de la impostora. Yo tengo conocimiento, yo sé ver, esto va a ser malo lo que voy a decir, pero por ahí a mí me sirve, y esto no voy a decir quién, pero veo personas en el que digo, Dios mío, o sea, estas personas están ocupando bancas. O sea, tienen ni el 5% de la formación que tengo yo y están ahí decidiendo para millones de personas decisiones. Y a mí me sirve eso. Me sirve verlo, decir, si esas personas lograron eso, vos podés dar esto, vos podés hacer esto, vos delegá, que lo haga otro, ¿no? Sé líder, vos podés liderar un equipo o una persona, ¿no? Yo tuve personas dentro de mi emprendimiento, sobre todo, y fue aprendiendo. Al principio no sabía delegar bien, entonces por ahí me escribían a cualquier hora, por ejemplo. Y yo decía, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo que no me escriba a cualquier hora? Porque me quería mostrar que estaba haciendo. Y estaba bien, yo entendía, yo también había estado ahí. Entonces la empatía, yo te entiendo. A ver, entonces, ¿cómo manejo esto? Entonces, reglas claras. Nos vamos a comunicar tal día o a tal hora de esta forma. Mándame un mail en vez de escribirme un mensaje de WhatsApp porque así va a ser mejor. Y uno va aprendiendo a ser líder también. Y además, yo digo, no te quedes con mis conocimientos, ya está. No, esta es la mejora continua. Esto es, si hay algo que no sabemos hacer, si no sé delegar, hay millones de cursos, gente, preparadores, mentores que te van a ayudar a que vos mejores en eso. Pero no quedarte, bueno, yo no lo sé, no lo voy a poder hacer nunca. No, sí vas a poder. O sea, todos podemos a la medida que querramos, ¿no? También. Me encanta, Nati, todo lo que dices y estoy tan de acuerdo porque realmente si nos motiváramos a delegar cada vez más, de forma cada vez más profesional y masiva, no solamente nos estamos ayudando a nosotras, sino que yo creo mucho en estas relaciones ganar, ganar y en el crecimiento económico mundial de la mujer. Es el también, hablando de delegar entre mujeres o entre hombres, cualquiera que sea el caso, pero es un impacto que al final, místicamente hablando, yo creo que se crean como estas relaciones ganar, ganar de lado a lado, en donde activamos una abundancia de todo sentido, de tiempo, de recursos, de resultados grandiosa. De hecho, me encantaría aprovechar el momento para yo contar brevemente que cuando yo contraté mi primer rol, que era part-time fijo, yo ahí tengo una entrevista con la persona y le digo casi que, mira, yo garantizo el contrato a 6 meses, porque ya tengo un programa rodando por este tiempo, sé que hay ingresos recurrentes por este periodo, pero luego de eso yo no sé, vamos a empezar con 6 meses. Y di ese paso con ese nudo en la panza de que, wow, esto ya es un rol fijo, es alguien que está contando con eso, esto tiene que salir sí o sí. Y luego de eso, jamás dejé ir a esa persona. Nunca hubo una falta de ingreso, al contrario, más bien se abrió un espacio en mi agenda, en mi vida, no solamente para trabajar más, sino para vivir mejor, para liderar mejor, para gestionarme mejor. Y yo creo que a veces esto lo resalto porque has hablado del liderazgo femenino y de lo que debemos, cómo debemos ayudarnos y que lo decías hace un rato, no se trata solamente en cómo eso se ve reflejado
económicamente, como el caso de tu paciente, de tu cliente, perdón, es psicóloga, sino que se ve impactada nuestra vida en otras áreas. Al final no queremos, o personalmente quiero pensar que no queremos tener las agendas llenas, sino vivir mejor, lo que sea que signifique vivir mejor para ti. Así que a ti que nos estás viendo, escuchando y estás con ese miedo, esa resistencia, yo también estuve allí y lo hice con miedo y solo surgieron cosas positivas. Así que bueno, Nati, volviendo a ti, porque el episodio se trata de ti, de toda tu experiencia. ¿Qué significa el éxito emocional para ti? Si tuviera que decir, siempre tengo como un poco de reparos con la palabra éxito y me encanta que esté acompañada de la palabra emocional. Y entonces ahí la veo como algo más interno, ¿no? Entonces lo veo como, porque por ahí la palabra éxito, las palabras tienen connotaciones. Y ya la sociedad, cuando uno dice la palabra éxito, se imagina, no sé, una Ferrari. Ujú. Entonces, la palabra éxito emocional es exactamente lo contrario a imagínate la Ferrari, sino a darse cuenta de que es una conquista interna. Y si yo tuviera que decir para mí cuál es el éxito emocional, es pertenecerse a uno mismo primero, es saber quién es uno, quién es una. O sea, y eso también capaz que va de la mano con la claridad. La claridad también la dan los procesos, la da la experiencia y la dan los conocimientos. Mientras yo sepa quién soy, ¿no? Y qué quiero, pienso que va a estar todo bien, que ya logré mucho. Y eso no es algo que esté fijo, o sea, es algo que está en un permanente cambio y también me lo permito. O sea, me permito este cambio porque estoy de acuerdo con que vivimos en un mundo que evoluciona y yo también, se necesita que yo también cambie. Entonces, es extraño porque parece como que pertenecerse a uno mismo, ¿no? Es algo fijo, pero no, también es algo dinámico. Es algo que siempre tenés que estar fiel y coherente. También me gusta mucho la palabra integridad, que es más usado por ahí, vos que estás en Canadá, en otros países, y no es tan usado por ahí en Latinoamérica. Y a mí la palabra integridad me da muchísimas connotaciones positivas con respecto a cómo quiero que sea mi vida, cómo son mis valores, cómo me relaciono yo con mi marido, cómo me relaciono con mis hijas, con mi familia, con mis amigos, con mis clientes. O sea, una coherencia entre lo que me parece a mí que está bien, ¿no? Con mis valores y con lo que yo hago. O sea, y esa también habla de mí como persona y habla de mí como profesional. Ay, me encanta, Nati. Tenemos, o sea, de verdad que puedo pasar 2 horas más hablando contigo. Además que eres una mujer con un bagaje y un conocimiento increíble. O sea, de cada tema que tocas, sé que podemos como que ahondar más y llegar a muchos otros temas. Quiero darte las gracias infinitas por ser parte del reto del éxito emocional. Significa un montón tu tiempo, tu energía. Siento que sin duda alguna no nos tocaba conectar hace, creo que fue 2, 3 años que conectamos aquella vez y que sin duda era para el reto al éxito que teníamos que conectar y para que fueses parte de esta experiencia que te agradezco un montón, para quienes nos estén viendo, escuchando, que aún no te conozcan, cómo conectamos contigo, qué ofreces actualmente, háblanos de tus redes sociales, de igual forma vamos a dejar todos los links aquí abajo, pero me encantaría escucharlo de ti. En mi página, una comunidad que tengo en Instagram, se llama Organis con Z, organis.hadas con H, y tiene un sentido de que un día cuando estaba yéndome a dormir se me vino ahora está muy lo de las hadas, pero en ese momento no estaba, y era como las hadas de la organización, yo lo veía así. Así que mi comunidad en Instagram, y Nati Sico, con Y, Nati Sico, C-I-C-O, me buscan y me van a encontrar si googlean. Tengo mi página de internet, en LinkedIn, bueno, y en varios sitios más. Tengo mi libro, que también es fácil de buscar, se llama Gestión del Tiempo, claves para una vida productiva y feliz, y en Amazon, en Apple Books, en todos lados está, para leerlo de cualquier lugar del mundo. Así Vamos a que los dejar, invito a que se unan a la comunidad de organizadas. Doy cursos a veces, este año di un curso, pero gente, ahora estoy dándolo son gratuitos, lo di con la Cámara de Comercio, y doy conferencias y siempre cuando me invitan a dar charlas para equipos, es lo que más estoy haciendo en estos momentos, que no sumo la gestión del tiempo con una parte de motivación y de alegría para poder vivir con más bienestar.
Me encanta. Vamos a dejar todos los links aquí de los libros, de tu página web y también de tu Instagram, redes sociales, para que de una, querida mía, si estás allí, entonces conectes de una vez con Nati y nada, te irradies de su energía y en su Instagram. De hecho, bueno, yo fan de ti por el Instagram, compartes mucha información súper valiosa sobre la gestión del tiempo y sobre todo lo que haces. A ti que nos estás viendo y escuchando, si aún no te has suscrito, si aún no eres parte, pues la invitación es hacerle de que compartas este episodio, o sea que nos estés viendo, escuchando con esa una mujer que tengas al lado, tu prima, tu mamá, tu vecina, la amiga, la mejor amiga, la comadre, comparte este episodio para que le llegue a muchas más personas y que seamos muchas las mujeres que podamos aprender de Nati, unirse al reto del éxito emocional y saber que ese síndrome del impostor que tuvo Nati, ese que tengo yo, ese que tienes tú, no nos pasa solamente a nosotras, sino a muchas, no solamente eso, sino muchas otras cosas más. Y la idea es acompañarnos y hacer visible lo invisible. Y aunque estén presentes esas emociones no deseadas, como le llamo yo, igual nos podamos atrever a hacer las cosas que queremos e ir por nuestros sueños. Y algo muy importante y que mencionaste, Nati, en muchas ocasiones, ayudar a otros con tu talento, ayudar a otras personas, impactar a otras personas con tu talento, con tu experiencia, con eso que tienes allí para ofrecer y que no podemos darlo por sentado y dejarlo allí. Nati, gracias de nuevo por estar aquí, por tu tiempo y un honor conectar contigo. ¿Algo más que quieras agregar ya para cerrar? Ha sido un placer enorme. También me pasa lo mismo. Podría hablar con vos horas y horas. Lo que haces es espectacular, hermoso y fan tuya. Ay, qué bella. Gracias, Minati. Nos vemos en el próximo episodio del Reto al Éxito Emocional. Gracias por estar aquí. Besos Bye. a todas. Bye.